Sí. Buenos días con todos, ¿cómo están? Qué bueno. Bueno, me toca una tarea difícil. He podido ver que han tenido un día súper interesante. Hemos tenido en la mañana a Suso Zamora, una gran persona, hablando de temas personales, también un gran empresario. He visto ahora, ya estaba convencido, me voy a trabajar a BBVA o a Chasqui. Y me han contado además que han visto en los días anteriores temas políticos, tema de pacto social. Sé que tienen el gran reto ahí trabajándose. Y ahora me han pedido que hable de cooperar para competir. Y eso se acerca mucho a la economía, que es uno de los temas que más me gusta. Pero antes de entrar ahí, como siempre, agradecer al comité Elohim por la invitación, agradecer a IPADE por la invitación y además por preocuparse de hacer este tipo de eventos. Dado la edad que tengo, he tenido la oportunidad de participar en todos los CADES, pero la verdad, este es el que más me gusta, porque hay una energía especial y además, es cierto, es cierto. Y además, cuando vengo, salgo con la esperanza de que el Perú tiene futuro. Así que hoy día les voy a contar por qué estamos en este tema de cooperar para competir. ¿Cuántos de acá son economistas? Pocos. ¿Conocen a Kahneman? Kahneman es un psicólogo economista muy famoso, premio Nobel, y él hablaba de la economía del comportamiento, ¿no? Y cuando hablamos de comportamiento, podemos encontrar estas palabras que les he puesto acá en el primer slide, que es cooperar o competir. Pero muchas veces cuando hablamos de actitudes de las personas, o cooperamos o competimos. Generalmente no se dan juntos. Lo que les vengo a proponer ahora es por qué tenemos que cooperar para competir. Y saliéndome un poco de la economía, y algo que a ustedes seguramente les gusta es el fútbol. Sí. A mi hijo es igualito. Y ahí es el mejor caso donde en verdad podemos ver cómo se coopera para competir mejor. ¿Se acuerdan este tercer gol que hizo Guerrero hace poco contra Arabia Saudita? ¿Ese pase de quién fue? De Carrillo. Entonces Carrillo coopera con Guerrero y hacen el gol. Y así finalmente nosotros competimos. Competimos contra Arabia Saudita y ahora en la Copa del Mundo. Eso es lo que les quiero hablar, es cómo podemos trabajar de la mano todos los peruanos, ya sea instituciones públicas, instituciones privadas, empresas privadas y la academia, para competir y que el Perú sobresalga respecto a otros países y podamos competir a través de la productividad. Y antes de entrar a por qué es importante cooperar para competir y cómo se va a hacer, quiero contarle un poquito la historia económica, muy rápido, de lo que ha sido del Perú en los últimos años. En promedio, ¿ustedes en qué año han nacido? 95, 96. Muy bien. ¿Se encuentran aquí en el 95, 96? Bueno, ustedes están ahí, justo han nacido en el punto de quiebre. Es decir, ustedes son privilegiados. Ustedes han tenido la oportunidad de ver un país en crecimiento. Un país donde sus padres hicieron grandes sufrimientos, trabajaron muchísimo para revertir esta situación. Es decir, tuvimos la oportunidad, a partir del 95, 96, de tener un buen gobierno que hacía cosas interesantes en política económica, que nos abrimos al mundo, ya no estábamos cerraditos en lo que era Perú, sino tuvimos la oportunidad de crecer mirando al mundo, hacer grandes reformas, y por eso ustedes han tenido su vida en esa pendiente positiva, es decir, han sido privilegiados. Ahora, crecimiento es una cosa, es el crecimiento del PBI per cápita, es decir, el ingreso por persona en el Perú. Sin embargo, el crecimiento no es perfecto si eso no ayuda a disminuir la pobreza, es decir, a generar bienestar en todos los peruanos. Y ustedes también han sido privilegiados. Ahí justamente al año siguiente al que nacieron, se ve cómo la pobreza ha ido disminuyendo de casi 48% de toda la población, es decir, la mitad de la población era pobre, a hoy niveles de 19%, que todavía es un reto muy grande que tenemos
todos nosotros lo digo además porque ustedes ya están por entrar al ciclo laboral, así que también van a aportar para que esto siga disminuyendo. Y la desigualdad también ha caído. Entonces, nuevamente, ustedes han sido privilegiados. Esto nos ha permitido, quienes de acá leen noticias diariamente o se enteran por tweet de noticias, deben, aparte si sacamos las políticas que a veces son desastrosas, nos encontramos con noticias positivas. Y acá les puse 5 noticias que a mí me gusta ver en las noticias. Las exportaciones crecieron, tenemos grado de inversión, tenemos inversión, y hay una acá súper interesante que es nueva planta de AGP. AGP es una planta de vidrios para carros, y es muy famosa porque desde la avenida Argentina exporta para los vidrios de estos carros Tesla. ¿Saben lo que es Tesla? Son los carros más innovadores que hay. Bueno, los vidrios de esos autos son hechos por peruanos. Entonces, esta es de verdad lo que vemos, si vemos el mundo positivo y el Perú positivo, decimos exportamos, invertimos, tenemos grado de inversión, por todo lo que han hecho sus papás en los últimos 20 años. Entonces, si resumimos, ¿en qué año nacieron ustedes? 95. Y hoy día estamos en el 2017. 2018. El producto, los ingresos del Perú se han multiplicado por 4, las exportaciones por 10 y la pobreza menos de la mitad. Entonces, ¿cómo está el Perú? Está creciendo. Sin embargo, no todo es perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Nos hemos puesto de acuerdo, hemos hecho un pacto, nos hemos puesto de acuerdo para cooperar, para crecer. Esa línea tan bonita que vieron. Y la verdad, empresarios, sector público, la misma academia, las universidades dijeron, oye, tenemos que cambiar este Perú. Y eso a partir de los 90 se da muy fuerte. Y por eso vemos al 2017 esos indicadores tan interesantes que hemos visto. También el Perú, los peruanos nos pusimos de acuerdo con sus papás y dijimos, tenemos que disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad. Y por eso hemos visto que el Perú cada vez es menos pobre. Antes, hace 20 años, antes que ustedes nacieran, si uno nacía de una familia pobre, generalmente hubiera terminado siendo pobre. Hoy día ya tenemos unas oportunidades que nos permiten romper ese ciclo de pobreza. Entonces, cooperamos para crecer, cooperamos para reducir la pobreza. Sin embargo, y no voy a hablar de política porque sé que ustedes ya hablaron de política, sin embargo necesitamos una nueva cooperación, un nuevo pacto para seguir creciendo. Y eso es lo que yo le llamo la cooperación para competir, para ser competitivos en el mundo, para ser más productivos y que eso nos permita seguir creciendo y seguir disminuyendo la pobreza que finalmente genera bienestar. Entonces, habíamos visto los titulares que nos encantaron y dijimos el país está bien. Sin embargo, hay cosas que no están bien. Y miren estos titulares. ¿Saben lo que son los ninis? Los que no trabajan ni estudian. Bueno, hay 1.600.000 ninis. En la educación, ustedes tienen una educación privilegiada, pero no todos. Tenemos una educación mala. La pobreza ya no está disminuyendo. La infraestructura no es suficiente para los niveles que queremos crecer. La informalidad sigue siendo de los problemas más importantes en el Perú. Y no somos competitivos, estamos a mitad de tabla. Entonces, todo lo que habíamos visto nos decía, hoy habíamos avanzado de forma importante. Todos estos años sus padres trabajaron, cooperamos, crecimos, disminuimos pobreza. Hoy nos damos cuenta que no es suficiente, que tenemos que dar pasos adicionales. Hoy con los que le vengo a proponer es, tenemos que cooperar para competir cada vez mejor. Y lo otro que le falta es mejorar la política. Pero hoy no vamos a hablar de política, vamos a hablar de competitividad. Y acá les pongo un diagnóstico un poco más crudo, nuevamente para decirles el reto que ustedes tienen. Ustedes vienen de buenas universidades, ustedes están dentro de los mejores estudiantes de la universidad y tenemos estos grandes retos juntos. Hoy el 43% de los niños tienen anemia. 43%. Significa
que su desarrollo no va a ser óptimo. Es más, en algunos puede haber daño permanente. Hoy, el 68% de los jóvenes pasan de la secundaria al trabajo sin una preparación. Es decir, muchas veces sin la posibilidad de estar en universidades como ustedes. Y miren abajo, el reto que tenemos en la parte laboral. 70% de los trabajadores son informales y 90% de las empresas son nuevamente informales. Y 21% de los jóvenes se encuentran desempleados. Ese es el reto que ustedes encuentran en el Perú. Ese es el reto que tienen por lo menos por los próximos 20 años. Lo que quiero decirles hoy es que si no hacemos algo adicional, cambiamos lo que venimos haciendo, vamos a seguir con estos indicadores a pesar del crecimiento que podamos tener. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué hemos tenido crecimiento, hemos bajado la pobreza, pero seguimos teniendo esos indicadores de informalidad, etcétera? Porque no hemos hecho cambios fundamentales en la forma de trabajar y en la forma de cooperar entre nosotros. Esta es una estadística de cómo están los países de todo el mundo respecto a los países más ricos o a los que mejores les va. Y lo que dice esta gráfica es que China y algunos otros países han ido cerrando esa brecha. Sin embargo, hay algunos que no han cerrado esas brechas. Es decir, no hemos mejorado en los últimos años más allá de lo que han crecido los países desarrollados. Y acá nosotros más o menos estamos aquí. Y si lo vemos quizás en esta gráfica, la primera columna son los países de altos ingresos, en la segunda están los países que han acercado a países de altos ingresos, es decir, han hecho su trabajo en los últimos años. En la tercera columna también, y nosotros recién estamos en la quinta columna. Es decir, somos países que todavía no nos hemos acercado a los países de altos ingresos. Es decir, no hemos hecho nada que nos permita acortar esa diferencia. Y necesitamos acortar esa diferencia si queremos crecer sanamente y sosteniblemente. Y para eso necesitamos competir. ¿Y competir qué significa? Hacer las cosas cada vez mejor. Alguna de ustedes me preguntará, oye, pero si hemos crecido tanto, ¿por qué seguimos en esa lista? Me iban a preguntar eso, ¿no? Me imaginé. ¿Por qué hemos crecido? Hemos crecido porque somos cada vez más peruanos. Entonces entramos más peruanos, crecemos porque somos más. Crecemos además porque vamos acumulando capital. Hay tanta brecha de infraestructura que invertimos en capital y crecemos. Sin embargo, no hemos crecido por ser más productivos. Entonces, ¿vamos a ser más peruanos en los próximos años? Sí. Tenemos un bono demográfico que significa que la tasa todavía de crecimiento es alta y ahí vamos a llegar al 2040, 45, vamos a ser cada vez más peruanos y eso nos va a llevar a un crecimiento importante. Sin embargo, tenemos que pensar en el largo plazo. En el 2050, las tasas de natalidad van a ir bajando y ya no van a haber ese crecimiento de nuevos peruanos cada año. Y ahí es donde es importante la productividad. Entonces, lo que yo les propongo es, tenemos que competir con todos estos países y esa competencia tiene que ser a través de mejorar nuestra productividad. ¿Y qué es mejorar nuestra productividad? Es tener, por ejemplo, mejor infraestructura, es mejor logística, es tener un sistema laboral abierto al mundo, flexible, significa tener la mejor educación, significa también tener el mejor ambiente de negocios. Y es ahí donde tenemos que comenzar a cooperar. Es decir, este no es un esfuerzo solo. Muchas veces le dicen, oye, tú Estado tienes que preocuparte. No, es una tarea de todos, del sector privado y dentro de eso todas las empresas, del sector público y de todo el aparato estatal y también de las universidades. Otra vez sobre el punto que les mencioné hace poco, esta es una estadística de varios países, regiones, y Perú está en la esquina, y dicen 94,6. ¿Qué significa? El crecimiento del Perú en los últimos 50 años
ha sido principalmente, es decir, 94%, porque hay más empleo, hay más trabajadores, hay más peruanos. Y solo un 6% porque fuimos más productivos, porque introdujimos tecnología. Sin embargo, en América Latina el promedio es 21% productividad, 79% laboral. Y ese es el reto que les vengo a plantear hoy, cómo mejoramos nuestra productividad. Esto es para los economistas, sobre todo la gráfica de la izquierda. Un país en general debería crecer entre un 30 y 40% por mayor productividad. Hoy día el Perú no está creciendo por productividad. Sí crecimos por productividad 2003, 2004, 2005, sin embargo es esa línea que ven bajando. Y eso es lo que tenemos que revertir. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, hoy, al igual que hace 20 años, cooperamos y acordamos, hicimos un pacto para crecer. Hoy tenemos que hacer un pacto y cooperar para competir, para mejorar nuestra productividad, para finalmente seguir teniendo el impacto en el ámbito social como queremos. Ahora, desde IPAE se ha lanzado esta iniciativa del Consejo Privado de Competitividad. Es decir, no solo dejarle esta función, esta actividad tan importante al Estado, a la función pública, sino desde el sector privado también comenzar a proponer mejoras en la productividad. ¿Cómo se quiere hacer? Ahí les he puesto 5 ideas. 1, colaboración. Tenemos que comenzar a trabajar conjuntamente el sector público, el sector privado y la academia. Algo que no existe en términos de competitividad. He tenido la oportunidad por este trabajo nuevo que tengo de ir a Colombia, por ejemplo, conocer la experiencia de Chile. Y ahí sí están pensando en el mediano y largo plazo. Y se han puesto de acuerdo en cómo cooperar. Al igual que el ejemplo del fútbol, las cosas nos salen mejor cuando tenemos un equipo que coopera, que hace pases entre ellos y con eso ganamos. Es lo mismo que estamos planteando. Conocimiento. Tenemos que hacer políticas públicas en base a data, a información. Muchas veces en el Perú se hace políticas públicas en base a la anécdota, en base a un comentario de un congresista. Tercero, tenemos que priorizar. Cuarto, tenemos que ser ágiles. Quinto, disruptivos. Encontrar diversas formas de plantear propuestas para mejorar la productividad. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Impulsar políticas públicas sobre la base de evidencia, de información, generar una agenda público-privada, pero no de corto plazo. Yo he tenido la experiencia de trabajar en el sector público, en el sector privado, y en el sector público estás pensando en el día siguiente. ¿Qué vas a hacer? Si te atacan, y el Congreso, etcétera. Pero nunca tenemos ese espacio para pensar en el mediano y largo plazo. Y eso es lo que estamos proponiendo hoy. Tercero, focalizar acciones claves para obtener resultados rápidos, pero mirando siempre el mediano y largo plazo. Cuarto, en el sector privado, muchas veces, pues también he estado ahí, decimos, bueno, esto es culpa del Estado, esto es culpa del gobierno. Lo que estamos proponiendo es que el sector privado también tiene que hacer un trabajo de cómo se organiza mejor, cómo toma acciones para mejorar su productividad. 5, posicionar la competitividad en la opinión pública. Es todavía poco conocido que en verdad necesitamos generar competitividad y productividad para crecer. Y 6, promover cambios en el comportamiento, que es justamente de lo que hablábamos con el fútbol. Es mejor cooperar y trabajar juntos para tener impacto en el mediano y largo plazo. Eso es lo que estamos tratando de proponer del Consejo Privado de Competitividad, que es cooperar para competir. En el 2040, ¿cuántos años van a tener ustedes? Van a estar viejos como yo, ¿no? Sí. Bueno, espero que en el 2040 ustedes, jóvenes, inteligentes, proactivos, luchadores, con mucha energía, hagan que el Perú pueda tener estos titulares. Somos el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo.
Somos el país de América Latina más competitivo. El Producto Bruto Interno que ustedes vieron que crecía, se duplica. Somos los que más mejoramos en educación. Y ya no solo somos proveedores de Tesla con estos vidrios maravillosos, sino que hemos hecho y promovido que haya una fábrica de Tesla en el Perú. Para lograr eso, necesitamos competir y mejorar nuestra productividad. Resumiendo, hemos cooperado, hemos trabajado de la mano para crecer y reducir la pobreza. Debemos seguir consolidando ese crecimiento, pero ya no es suficiente. Hoy necesitamos cooperar para competir, para mejorar nuestra productividad y mejorar el funcionamiento del Estado. Solo así vamos a poder sostener esas tasas de crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Y les dejo la última, ahí no voy a entrar, pero eso se lo dejo de tarea para ustedes. Ojalá también podamos cooperar para mejorar la política. Muchas gracias. Excelente. Bueno, ahora vamos a pasar con las preguntas. Fernando nos ha dejado tarea, creo a todos, y de alguna manera la conclusión o el resumen es que se ha avanzado mucho, el país está avanzando mucho, pero todavía tenemos todos que poner de nuestra parte para seguir trabajando y desarrollar el país como se debe desarrollar y poder competir como debemos competir. Les propongo para las preguntas, dividimos la sala en 3 de repente y tomo una pregunta de aquí, una del medio y una de mi derecha. Comencemos por mi derecha. A ver, ya, una mano levantada. Sí, tú. Tenemos 1 minuto para hacer la pregunta, por favor. Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Jessica Salcedo y yo soy de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi pregunta va por el lado de la informalidad. Si bien hemos visto alrededor de un 70% del problema de la informalidad está presente en el Perú, o incluso superior y que se ha ido manteniendo en el tiempo. Mi pregunta va por el lado tributario. Si bien es cierto, hemos visto noticias recientes de esto del incremento del impuesto selectivo al consumo, que si bien se ha planteado y muchos medios han dado a conocer que se da con el incentivo de reducir el consumo de este tipo de bienes, ¿no? Bebidas alcohólicas, cigarros, etc. Yo voy por el lado de ¿qué piensa usted acerca de esta medida? Si realmente contribuiría positivamente a reducir la brecha fiscal, o sea, incrementar los ingresos fiscales, o si va por el lado de que estaría incrementando la informalidad de cierto modo. ¿Sería una medida contraria? ¿O cómo usted apreciaría esta medida? Y por otro lado… 2 preguntas. Y por otro lado, ¿cuál considera usted que sería una medida tributaria para poder incrementar o reducir la brecha fiscal en el Perú? Ya. Bueno, no quería hablar de fiscal, pero yo siempre creo que para reducir la brecha fiscal, que significa aumentar los ingresos y que bajen los gastos, la mejor forma es crecer. Es decir, yo no creo que subiendo impuestos necesariamente apoya a la idea de crecer más. Es más, creo que en estos momentos lo que se necesita es crecer y dejar, digamos, el sistema impositivo como está. No me metería ahí. Ahora, la informalidad es un tema que he estudiado mucho y la verdad, hasta ahora no he visto una propuesta que realmente tenga impacto. He tratado varias, a veces tributarias, a veces laborales. De mi experiencia, te diría, y lo que estamos trabajando en este Consejo Privado de Competitividad, es que la informalidad a veces la tratamos de ver como si fuera un problema tributario, o uno laboral, o uno de trámites. Y lo tratamos de ver aisladamente. Yo creo que si realmente queremos hacer algo con la informalidad, tenemos que verlo desde un punto, un sistema holístico, es decir, todas las variables juntas. En el Perú, la verdad que promovemos mucho el enanismo, es decir, que hay empresas chiquititas, etc. Y cuando hay empresas chiquitas, le damos todos los beneficios a las pequeñas y microempresas. Y no las dejamos o no las incentivamos a crecer. Y yo creo que sí deberíamos apoyar, digamos, ese crecimiento. Ahora, apoyar ese crecimiento no significa, pues, oye, te perdono la vida y has sido informal y ven y te voy a permitir crecer. Creo que tenemos que pensar cómo vamos de la mano y las ayudamos. Hoy día
La informalidad no es que todos sean informales en todo. Hay informalidad tributaria, informalidad laboral y hay informalidad de los permisos. Lo que siento es que tenemos que dejar de pensar en solo en esas pequeñitas. Tenemos que pensar que esas pequeñas tienen que ser medianas y después esas medianas tienen que ser grandes y hacer una especie de escalera cómo se van a ir formalizando. No es fácil porque cada uno en el Estado ve su parcela, pero sí creo que tenemos que comenzar a ver el Estado frente a la informalidad como uno solo. Creo que cuando comencemos a ver unitariamente desde el Estado esa informalidad y además entendamos que por ahí va parte de la sostenibilidad del crecimiento, vamos a cambiar la forma de hacer políticas públicas y vamos a reducir esa informalidad que hoy día es mayoritaria. Y además, ahora que estoy estudiando también lo que hacen otros países, nuestra informalidad ha rebasado todos los límites posibles. No hay ningún país que tenga una informalidad similar. Y además, diría que hoy tenemos todos nosotros un chip de informalidad, que es algo que creo que tenemos que cambiar. Es decir, hemos nacido con empresas informales a nuestro alrededor. Muchas veces hasta no lo vemos mal frente a un Estado muy grande y muy complicado. Entonces creo que hay que cambiar ese chip y también decirles, oye, vamos a la formalidad, que es la forma de crecer, y no permitir que siga creciendo. Gracias. Gracias, Fernando. Vamos con la segunda pregunta por aquí. Ya está, una mano al fondo. Sí, Muy buenos días, ex premier Fernando Zavala. Mi nombre es Héctor, de la carrera de Ingeniería Industrial, noveno ciclo en la Universidad Nacional de Ingeniería. Mi pregunta es, precisamente, en base de lo que nos depara al Perú como nación de aquí en unos años, ¿cuáles son los desafíos que cree usted que tenemos los jóvenes que vamos a tener que enfrentarnos a contribuir con el desarrollo sostenible del país? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el primer reto que tienen ustedes es encontrar un buen trabajo. Después que encuentran ese buen trabajo, contribuir en términos de la empresa, de la productividad. Sin embargo, lo que me ha pasado a lo largo de la vida es que no solo tenemos que trabajar. Nosotros vivimos en un país que tiene muchos retos. Es un poco lo que les dije hace unos momentos. Y ustedes son privilegiados. Estar en la UNI, estar en la Pacífico, en la UPC, etcétera, es privilegiado. Entonces ustedes tienen más retos que el resto. El resto, los ninis, por ejemplo, tienen ese reto de, oye, no estudié, no trabajo, tengo que encontrar un trabajo y ese trabajo va a ser un trabajo no muy bien remunerado porque no estudiaron, no tienen las capacidades. Entonces ustedes tienen las capacidades, entonces ustedes tienen el reto de trabajar, producir para la empresa, pero también tienen el reto de contribuir a que este Perú siga creciendo, siga reduciendo pobreza y siga generando bienestar. Y muchos dicen, oye, la única forma de contribuir entonces me meto a la política. Y yo creo que no necesariamente. Yo creo que hay formas, formas que un privado, un profesional que está en el mundo privado puede contribuir. Y eso significa contribuyendo con opiniones, contribuyendo con propuestas, contribuyendo con educación, enseñando, contribuyendo en los gremios empresariales. Entonces yo creo que ese es el reto que tienen ustedes, es cómo inicio esta vida laboral. Ojalá que algunos y muchos se animen por la función pública, pero si no fuera así, del sector privado, cómo comienzo a ver otros temas más allá de mi trabajo. Y para mí esos retos súper importantes que tiene el Perú es cómo mejoramos nuestra educación, cómo mejoramos el sistema de justicia, y después vienen todos los de infraestructura, logística, etcétera. Pero si yo creo que me dicen a mí, oye, ¿en qué retos trabajaría en los próximos años? Es cómo mejoro la educación, esa educación primaria y esa educación para trabajar, y cómo en verdad buscamos una solución para tener sistema de justicia para todos, que además va a beneficiar al entorno de negocios, pero también a las familias, porque un sistema de justicia
es base fundamental para tener un país en desarrollo. Gracias. Vamos con la última pregunta, porque luego ustedes tienen que ir a la entrevista de su vida, pero el tema creo que da para mucho más, o sea que siéntanse libres de seguir haciendo preguntas a Fernando a través del aplicativo y vemos la manera de irlas respondiendo. La última pregunta por aquí. Hola, buenos días. Soy Melanie Godoy de la UPC. Bueno, mi pregunta va dirigida por el siguiente caso. Se sabe que hay discriminación laboral femenina. Uno de los principales factores de esta discriminación es la carga laboral. Se sabe que a partir de una mujer empieza a convivir, no necesariamente teniendo hijos, su carga laboral doméstica, no remunerada obviamente, se cuadruplica versus a la carga laboral de un hombre. Entonces, esta carga laboral que tiene excesiva la mujer hace que se vuelva menos productiva. Y de alguna u otra manera los empresarios ya lo interiorizan porque obviamente también vivimos en esta cultura machista. Entonces, a partir de los 40 años, bueno, la mujer queda discriminada en el campo laboral y a partir de los 40 años decide volver a insertarse a este campo. Entonces, como ya no es tan aceptada en el mercado, en las empresas, entonces decide emprender. A la vez se sabe que como emprendedores la mayoría son informales porque no reciben el apoyo de los bancos, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, uno, cómo ustedes como gobierno están, bueno… Ella trabajaba en el gobierno. Pero ya no tampoco. ¿Ustedes qué están pensando de cómo ayudar a estas mujeres que están preparadas, ¿no? A no verse discriminadas en el mercado laboral por ser madres? Y segundo, en el caso de porque no todas quieren ser emprendedoras. Y segundo, en el caso de ser emprendedoras, ¿cómo ayudar a estas mujeres emprendedoras que obviamente todos los emprendedores sufren un cierto grado de discriminación, ¿no? Pero ¿cómo ayudar? Atacan más a las mujeres. ¿Cómo ayudar en este punto, ¿no? ¿Qué van a hacer para que las mujeres también puedan desarrollarse de la misma manera de los hombres? De repente, moderando un poquito la pregunta, a lo mejor podemos pensar en cómo podemos contribuir todos desde el sector privado, que es un poco lo que estamos compartiendo en esta presentación, para eliminar esas barreras que enfrentamos las mujeres en diferentes momentos del espacio laboral y cómo eliminando esas barreras nuestro país puede desarrollarse mejor y competir mejor. A lo mejor esa podría ser la pregunta que quizás Fernando podría responder. Creo que dice que no. ¿No? Bueno, a ver, mi primera recomendación, digamos, hoy día yo creo que todos los peruanos y peruanas sabemos que la mayoría, sabemos que el hombre y la mujer son iguales y tienen el mismo derecho en todo aspecto de la vida. Entonces, para empezar, yo creo que tienes que asegurarte de buscarte una pareja que balancee la carga del trabajo en la casa. Al menos en mi casa, a mí me hacen trabajar igual. Muy bien. Pero sé que es un tema todavía. Ahora, te cuento desde el punto de vista de Bacus. Yo trabajé en Bacus 10 años y les cuento que ahí yo no comparto tu idea de que se consideran menos productivas. En el caso de Bacus, las mujeres eran más productivas que los hombres. Eran más disciplinadas, más eficientes, más cumplidas. Y en Bacus lo que tratábamos de hacer es darle las facilidades o flexibilidades que se necesitan para que puedan cumplir su trabajo y también compartir sus compromisos en la casa. Ahora, desde el Consejo Privado de Competitividad somos conscientes de que quizás Bacus es un caso extremo y que lo que está pasando es que en general hay cierta discriminación, hay cierto malentendido y eso a veces termina en una discriminación en los sueldos. Entonces estamos planteando algunas medidas que nosotros creemos que pueden ayudar a disminuir esas injusticias. Y eso tiene que ver también con todo
este ecosistema digital. Entonces, por ejemplo, en el Perú no tenemos una buena legislación del teletrabajo. Es decir, podrían haber situaciones donde el mujer o el hombre pueden atender de vez en cuando, en ciertas características, ciertas condiciones, su trabajo desde la casa. Eso hoy todavía no existe. Todavía no existe flexibilidad para los horarios de trabajo. No existe flexibilidad para tomar vacaciones. Entonces, a lo que iba yo, tenemos un sistema laboral rígido, inflexible, que no nos permite avanzar como país. Y ese sistema laboral también está pensando cuando en verdad era el hombre el que trabajaba en ciertas condiciones y no consideraba a la mujer que hoy tiene participación activa en la vida productiva del país. Entonces, sí, tienes toda la razón, tenemos que hacer propuestas que permitan esa flexibilidad, que permita hoy al hombre y a la mujer atender, compartir esas labores en la casa. Y solo para mencionarte, cambios en la ley de prácticas, teletrabajo, vacaciones, etcétera, para empezar. Y después, lo que hay que es quizás lo más difícil es cambiar el mindset de los empleadores. Pero eso yo creo que en este camino que hemos visto para el desarrollo, y ustedes, por ejemplo, que han estudiado en otro ambiente y que van a ir tomando esas posiciones importantes en el país, van a ir cambiando esa percepción que existe hoy día. Y esperamos, como les dije, que en el 2040 pues ustedes hayan logrado todos esos y quizás le agregamos un titular ahí que diga, finalmente, las remuneraciones son iguales para hombres y para mujeres.